En nuestro análisis convincente de esta semana, un segmento en el cual va a servir de orientación, va a servir de pedagogía, de participación, pero sobre todo de tener esa claridad necesaria para estar coordinado con las realidades sociales, políticas, económicas. Y yo tomé desde mi equipo de producción ese gran esfuerzo, en el cual valoro ese gran esfuerzo que ha llevado a cabo nuestro equipo de producción en el análisis convincente del día de hoy. Vamos a compartir con ustedes dos temas bien importantes. Uno tiene que ver con el papel de la vanguardia política en este momento histórico. A mi juicio, a mi modesto juicio, la vanguardia política en primera instancia tenemos que asumirnos como tal. Y la colectividad preguntará, ¿cuál es tu explicación, Vicente Carvajal, desde TV Convincente? ¿Qué es la vanguardia? A mi juicio, la vanguardia es aquella que comprende las complejidades de los procesos, que entiende a quien no nos entiende, que debe asumir su papel a la hora que le toque, de tener ese compromiso en el momento histórico que le corresponda. Y partiendo de esa concepción de ser vanguardia, de tener un compromiso como vanguardia, de reconocernos como vanguardia, tenemos que asumir en primera instancia, y ese mensaje sobre todo para nuestros dirigentes, para nuestros luchadores, para nuestras luchadoras, la realidad concreta que vivimos. La primera instancia que tiene que asumir un líder, una lideresa como vanguardia es la realidad que tenemos. Partir de la realidad, partir de qué tenemos, cuáles son nuestras herramientas, cuáles son los ataques, cuáles son la defensa que debemos dar y cuál es la ofensiva que debemos dar. Comprendiendo que en el escenario político tenemos una oposición que permanentemente viene generando ataques contra toda iniciativa que vaya en función de nuestro pueblo, siempre protegiendo a los grandes intereses transnacionales, siempre protegiendo a esos intereses de cúpulas. Y bueno, nosotros tenemos que entender, comprender como vanguardia política de que aquí hay que partir de esa realidad. Pero también esa realidad nos debe marcar una guía, la práctica, cómo ser ejemplo. Y ser ejemplo no solo en una condición retórica de un discurso, de un mensaje. Ser ejemplo desde la práctica, ser ejemplo desde el accionar, desde el compromiso con la gente. Yo estoy convencido que la vanguardia política hoy tiene un momento crucial precisamente por el papel que le corresponde. Porque en este momento es donde se visualiza los grandes luchadores, las grandes luchadoras, en el momento cuando tenemos confrontación históricas, económicas, adversidades y sobre todo cuando venimos de una profunda resistencia económica y que vamos a entrar en la ofensiva. Ahí tenemos que tener la claridad de la vanguardia como esencia de lucha. Cuando hablo de la vanguardia no me estoy refiriendo, queridos usuarios y usuarias, no, los que nos sintonizan en el sector, los que nos están viendo en nuestras parroquias de Maturín y los demás municipios de nuestra entidad. Precisamente yo no me estoy refiriendo a una condición de vanguardia por el cargo que ocupamos, por la responsabilidad que tenemos, sino entendernos como vanguardia de que cada quien tiene un valor en esta historia, de que el luchador del Consejo Comunal, de que la luchadora de la OVC, pero también la del colectivo que tenemos social, tiene un papel, tiene una participación, tiene un protagonismo. Y creo que es parte de las claves donde la vanguardia política se visualiza y se comprende, se asume de que tiene un papel protagónico. Y que hoy más que nunca el tema del liderazgo colectivo tiene un valor importante. ¿Qué quiere decir el liderazgo colectivo? El liderazgo colectivo desde esa práctica, desde esa participación, desde ese aporte y que en ese despliegue. Y como punto número 2 de este análisis convincente yo quiero hablar de ese despliegue, pero sobre todo hablar en términos organizativos. ¿Por qué hablar del tema organizativo de la revolución bolivariana?
de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, de nuestro gran polo patriótico, de nuestras estructuras organizativas. Definitivamente que nosotros tenemos que comprender el principio de lucha que tenemos en lo organizativo. Ese método de organización, formación y movilización, tenerlo con mucha claridad. Esa orientación de tener el compromiso organizativo, pero ese método, partir de un método, partir de una orientación. Y bueno, yo he hecho andar este análisis para la discusión, porque asumo de que no tengo la verdad, pero este espacio es para generar los debates necesarios para el que está en estructura política y para el que no está en estructura política, para el que nos está sintonizando, para el que está valorando cuál es la opinión de una idea, de un planteamiento, de un argumento. Y valorando ese planteamiento organizativo, en primera instancia yo he hecho andar una orientación o un planteamiento para la discusión, que tiene que ver con pasar, escuchen bien, pasar de la estructura organizativa política que tenemos a la estructura política que necesitamos. Quiero explicar con mucho detenimiento este planteamiento organizativo. En el marco organizativo, donde tenemos que robustecernos permanentemente, yo soy de los que piensa que no podemos esperar una campaña electoral para ir a la organización electoral, para ir a la organización del partido, para ir a la organización del colectivo, del movimiento social, de los diferentes sectores sociales. Es el momento en el cual estamos visualizando la coyuntura política, pero también tenemos que decirle a toda nuestra población, a las organizaciones, debemos organizarnos, debemos estar cohesionados y debemos tener el protagonismo necesario cada uno de los diferentes sectores. En el marco organizativo, yo colocaba un ejemplo organizativo recientemente en la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, a quien envío un saludo fraterno a todas nuestras direcciones políticas, nuestra dirección estadal, a todas nuestras estructuras políticas y el gran polo patriótico. Yo colocaba un ejemplo que quiero compartirlo con todos los televidentes, con todos nuestros usuarios, con todas nuestras usuarias, que tiene que ver con el método de organización en un centro electoral con una alta población y el método que tenemos en una población electoral más pequeña. El abordaje sectorial, cómo tener una organización más sectorial. Yo soy de los que piensa que tenemos que ir a un nivel organizativo más de detalle. Es la hora de la política de detalle, de estar valorando cada uno de los espacios. En el marco, por ejemplo, de los movimientos sociales, en ese marco de movimientos sociales, yo soy de los que piensa que tenemos que impulsar la territorialidad del movimiento social. ¿Qué significa territorialidad del movimiento social? Significa de que debemos tener responsabilidades cada uno de los colectivos. Pudiera colocar un ejemplo, un colectivo cultural, que nos encontramos en una plaza, que nos encontramos en una actividad, pero también tenemos que darle una responsabilidad territorial. El colectivo cultural revolucionario en un sector, en una calle, al mejor estilo, al mejor ejemplo que viene desarrollando nuestra organización del CLAC, pero ahora con los movimientos sociales. Ese mapeo, ese despliegue que debemos llevar a cabo con los movimientos sociales, ese despliegue, ese mapeo de protagonismo de cada uno de nuestros sectores, de nuestros líderes, de nuestras lideresas, tiene que ver con esa participación, con ese apoyo, con ese valor de que cada uno de los sectores sociales, y desde aquí, desde TV con Vincente, enviamos ese mensaje a todos los colectivos sociales que han estado siempre combativos en defensa de los derechos del pueblo, porque cuando decimos vamos a defender la causa revolucionaria es porque vamos a defender los derechos de nuestro pueblo, nuestras misiones, nuestras acciones, esas bondades que siempre van a estar y que en contraparte tenemos un factor político opositor que ha demostrado lo que ha significado. Por eso nosotros desde aquí, desde TV con Vincente, damos este mensaje, damos este análisis con compromiso, con argumento para el debate, y por eso lo hemos dicho, para el análisis, para que en cada uno de los sectores sociales, para que en cada uno de los hogares lo analicen
debatan, porque se forma parte de la construcción de la idea necesaria, por la respuesta necesaria y sobre todo por las victorias por venir.